Hola tigre, ¿quieres aprender cómo funciona Imagine Bank? Que sepas que estás en el lugar adecuado. Mi subordinado te va a enseñar a hacerlo paso a paso. Y si quieres crearte una cuenta, te dejo un enlace referidos en el primer comentario para que te la crees con beneficios asociados. Antes de comenzar, es importantísimo que sepas que Imagine Bank es de CaixaBank y es la marca comercial de Imagineers Gen S.A., que básicamente es un agente de CaixaBank, como os vengo comentando. En este caso, no habrá una comisión de mantenimiento de cuenta, es de 0 euros, y es una cuenta que no se retribuye, es decir, es una cuenta con 0% TIN, 0% TAE. Tú podrás almacenar tu dinero perfectamente. Os dejaré algunos textos también en la descripción del vídeo para que tengáis más información, pero si tenéis alguna duda podéis preguntarla en los comentarios o por Instagram, que también te lo dejo en el primer comentario. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Hola tigres, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la aplicación de teléfono móvil de Imagine Bank. En este vídeo vamos a aprender las distintas opciones que tenemos dentro de la aplicación y cómo utilizarla. Para empezar, en la pestaña de inicio podemos encontrar un recuadro que pone Mis cuentas. Si le damos a Ver más, podemos revisar los últimos gastos e ingresos que ha tenido nuestra cuenta. También podemos buscar los movimientos en función de la fecha o del importe o del tipo del movimiento que sea. Además, podemos solicitar devoluciones y certificados de titularidad. Por otro lado, en Más opciones podemos encontrar las siguientes opciones de nuestra cuenta. Dentro de este apartado también podemos saber el número de nuestra cuenta, el cual es nuestro IBAN. Si en la pestaña de inicio vamos hacia abajo, podemos encontrar un apartado de Mis tarjetas, donde podemos encontrar la información relativa a las tarjetas que hemos utilizado o que poseemos. Por último, también tenemos un apartado de Recibos, donde se pueden visualizar los recibos que se han generado. También podemos crear un reto. Estos retos sirven como una cuenta de ahorro donde podemos introducir dinero y nuestro dinero se moverá de nuestra cuenta a nuestro reto, sin que podamos utilizarlo, aunque siempre se puede sacar o meter dinero en caso de que sea necesario. Además, en la parte superior de la aplicación podemos encontrar a la izquierda del todo un chat por si tenemos algún tipo de problema, a la derecha un sobre en el que podemos recibir notificaciones, documentos y comunicados de la aplicación, y por último el símbolo de la persona nos lleva a este panel en el que podemos acceder a nuestro perfil, a los ajustes y a distintas opciones que se pueden apreciar en pantalla. Esto sería todo para el apartado de inicio. En el apartado de Disfruta podemos encontrar las ventajas que tiene pertenecer al grupo de Imagine Bank, donde podemos contar con algunos descuentos en distintas actividades. En el apartado de Operar podemos encontrar todo lo relacionado con movimientos de efectivo, ya sea enviar o pedir Bizums, ver los últimos Bizums que hemos realizado, autorizar compras o cosas del estilo. Además, podemos realizar transferencias, pagar impuestos, sacar dinero sin tarjeta de forma que acudiendo a un cajero podamos retirar efectivo, además de otras operaciones como se puede apreciar en la pantalla. Por último, en la pestaña de Contratar encontramos distintas opciones. Las distintas tarjetas que nos ofrece el banco, distintas financiaciones de préstamos, hipotecas, seguros, inversiones, ahorros o la tienda de tecnología del propio banco. Es interesante porque a veces presenta descuentos que pueden favorecernos mucho. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro de Imagine Bank o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.